Radio, lo que traemos ahora te va a estremecer. Esto es un show que no es un show para todo el mundo. Mil motivos. Esto te levanta si tú estás caído. Esto te anima para que sigas vivo. Esto no es un show, no son palabrerías. Esto es agua viva de noche y de día. Si estás viviendo un momento complicado, no te sientas solo, Cristo está a tu lado. Y si lo que quieres es sentirte que está vivo, agudiza tus sentidos, saque un motivo. Esto es más que un show, esto no es fantasía. Aquí hay gozadera, prueba y pan de vida. Esto es la alegría, esto es encendido. Aquí hay más que flow, aquí hay mil motivos. This is the show, no show. This is the show, no show. This is the show, no show. This is the show, show. Tengo aquí un invitado especial, el pastor Walter Guidos, quien estuvo hace algunos días pues muy enfermo por el COVID-19 y ahora lo tengo aquí en vivo y en directo y gracias a Dios, qué alegría me da porque en una vigilia que hicimos aquí en la radio, que estuvimos orando también por el pastor Walter y yo sé que mucha iglesia, mucho pueblo de Dios se unió para orar por el pastor Walter. Bienvenido, hermano Walter, ¿cómo está? Muchas gracias por haberme invitado esta noche y poder compartir parte del testimonio y de la obra que Dios hizo en mi vida de la salud sobre esta enfermedad. Gracias por la invitación. Amén. Coménteme qué fue lo que pasó, cómo empezó usted con los síntomas, cómo sintió que se contagió. Bueno, ¿Qué fue lo que empezó a sentir? Primeramente, hay que ser sincero. El momento preciso del contagio no me di cuenta. A partir de que empezaron esto de la cuarentena y que como pastor pues empezamos a trabajar en la acción social, estuvimos visitando a muchos hermanos. Con esto de la tormenta también estuvimos visitando algunos albergues y al final pues caí enfermo. Empezó como algo normal, una gripe, dolor de cuerpo, temperatura, pero ahí nomás. Fue un día posterior a la visita de un albergue de que caí prácticamente con falta de oxígeno. Fui a visitar una clínica privada. ¿Sintió usted que no podía respirar ya? Ya, sí, se sentía, había un cansancio al hablar, al caminar. Entonces eso ya es un indicio de que el virus ya entró a los pulmones. Llegué a una clínica particular, me tomaron la saturación del oxígeno e inmediatamente dijeron llévelo a un hospital. Al llegar al hospital, de igual manera me tomaron la saturación del oxígeno y lo llevaba a 60. En la medición de saturación de oxígeno normal es de 100, lo llevaba a 60, prácticamente ya colapsando. Inmediatamente he ingresado a emergencia y me colocan oxígeno, me aplican algunas inyecciones y de igual manera empecé a hacer los exámenes. 2 días estuve en emergencia del hospital hasta que me lograron llegar a ser hasta 80. Ya con ello, pues, me pasaron a un intermedio donde durante 14 días estuvieron trabajando para que mi nivel de oxígeno podría llegar mínimo 95 para poder empezar a respirar ya sin oxígeno. Durante 14 días estuve conectado a oxígeno. 3 tipos de mascarillas. Mascarilla de reservorio, que le llaman, que es con la primera que trabajan. ¿Esa cómo es? Es una mascarilla que tiene una bolsa abajo de aire. Ajá, ya. Es la que tiene abajo. Con esa estuve prácticamente unos 10 días conectado directamente. No podía quitarme la mascarilla solamente para tomar agua, comer o cuando iba al baño. Caso contrario,
pasaba en cama, conectado a oxígeno. Si me lo quitaba, empezaba una reacción de mi cuerpo a necesitar oxígeno. Es como cuando vemos un pescado fuera del agua, que vemos cómo abre, ¿verdad? La boca tratando de tener oxígeno. Pues lo mismo le pasa a uno. Que los pulmones necesitan oxígeno, pero no podemos. Por lo tanto, tenía que estar conectado. Posteriormente, en mi evolución, fueron bajando los litros de oxígeno que entraba al organismo y me colocaron otro tipo de mascarilla conocida como Victory, similar a la de reservorio, sin la bolsa. Solo era la pura mascarilla. ¿Y esa está conectada entonces a un tanque o algo? No, está conectada a un sistema que está en la pared. Es un sistema, ¿cómo le podemos decir? Está ahí fijo. No hay tanque. Entonces está conectado. Es como un ventilador, digamos, una máquina que le da el aire. No, es como un tubo donde sale el oxígeno, ¿verdad? A un aparatito pequeño y ahí pues pasan a la mascarilla. Eso está en cada cama. Estaba en un pabellón con 23 pacientes más. Posteriormente, de la Victory, conforme fueron midiendo mi saturación, me la cambiaron a otro tipo de mascarilla, conocida como cánula nasal, que solamente son los dos palitos que entran en las fosas nasales. Posteriormente, en la revisión, ya ellos dictan conforme la saturación de oxígeno. ¿Cuánto tiempo estuvo con el anterior, con el de la maquinita? O sea, con el de reservorio estuve aproximadamente unos 12 días. Con la Victory estuve aproximadamente con otros 2 días. Y de ahí, por último, me pusieron la cánula nasal solamente con poquito oxígeno para que mis pulmones empezaran a trabajar por sí solos. La idea es ir bajando la presión de oxígeno para que los pulmones empiecen a trabajar. Le recomiendan, como vimos en el documental, que por lo menos 4 horas al día uno tiene que estar acostado boca abajo. Eso le recomiendan para ayudar a los pulmones. Ahí estaba viendo que sí los acuestan boca abajo, ¿verdad? Y hay unos cuando están peor que hasta los levantan. Sí, ponen en una forma de V inversa. Y eso es para ayudar a que los pulmones se expandan cuando entra el oxígeno. En el área donde yo estaba, intermedio no. Mayormente esa posición lo ocupan en la UCI o cuando la condición es crítica. Ahí lo ocupan, ¿verdad? Sí. Posteriormente a la cánula nasal me la bajaron hasta 1 litro de presión y durante 2 días pasé sin oxígeno. A la revisión médica me quitaron la cánula y me dijeron, ahora usted va a estar sin oxígeno. Procure que sus pulmones trabajen. Ocupe oxígeno a menos que en realidad usted lo necesite. Y gracias a Dios, después de 16 días de estar ingresado en el hospital, me dieron el alta, donde se miran muchos casos, ¿verdad? ¿Qué veía usted ahí? Coméntenos. Bueno, primeramente les voy a decir que hay mucho dolor, sufrimiento. Estamos hablando un dolor y sufrimiento físico. Las personas quieren respirar aire y a pesar que tienen el oxígeno, hay un dolor. De igual manera, pues, vi sucumbir por lo menos unas 8 o 9 personas que no lograron salir de ahí. Qué triste. Mano, ¿cómo estuvo su fe en esos momentos? Así, sinceramente, como seres humanos, yo creo que nos quebramos, ¿verdad? Sí, correcto. Créame de que al principio, cuando mencionaron llévenlo al hospital, lo primero que viene es un miedo. Hay un temor, hay algo afuera que le infunde un temor
que cuando le dicen a un hospital es muerte. Sí. Más aún en el hospital donde yo estuve, que tiene, entre comillas, mala fama. Pero durante los 16 días que yo pasé ahí, no, vi que había más vida que la parte negativa. ¿En cuál estuvo usted? Cuando en el Saldaña, en el hospital Planes. Saldaña, en los planes, tiene, con el perdón que lo digo, una mala fama, Sí. pero durante yo estuve ahí, vi salir a 15 personas. Y eso es algo que me agradó del hospital. Los médicos, cuando llegaban a la revisión, yo hablaba claro con ellos y les preguntaba cuál es mi estado, cómo lo miran a un futuro, y ellos claramente le dicen a uno cómo está. Lo que me gustaba es que los médicos siempre me decían, si usted va a salir de aquí, va a salir sano. Y cuando hablamos sano, sano, sin secuelas, sin efectos secundarios, sano completamente. Tan así que el día que yo salí y mi esposa fue a retirar los papeles, cuando yo le consulté qué le habían dicho al respecto, me dijo nada, solo firmó un papel en el cual ella se comprometía en que yo tendría que estar 15 días en cuarentena en casa. Ahorita estoy en cuarentena todavía. Sí, no Estoy puede el salir. día, no, aún más, no puedo salir de mi cuarto. Si ahorita estoy aquí, pero mi familia está lejos. Aunque estoy sano, pero por recomendación médica. Acá tengo mi mascarilla, que tengo que andarla todo el tiempo, y acá igualmente los guantes, ¿verdad? Entonces, lo que me agradó es que solamente me dieron la carta de compromiso y una nota de lo que yo padecía, ¿verdad? Y no hubo medicamentos, no hubo controles, no hubo tratamientos. Entonces, las palabras de los médicos de si usted sale de aquí y va a salir sano, es porque trabajan para la vida. Cuando yo entré, créame que entré con miedo, como ser humano, como carne. Tenía en sentir que si yo me dormía, posiblemente no despertara. Por los casos que yo veía ahí, que mucha gente en la noche fallecía, la mayoría. Recordemos que el clima ya es helado, es completamente helado. Estábamos en un pabellón cerrado, nadie entraba, nadie salía, solamente los médicos, enfermeros, laboratoristas, terapistas y limpieza. Y entraban con sus trajes, que para mí, perdón, todo ese personal eran los ángeles en la tierra, cuidándonos a todos nosotros. Había noches que me quebrantaba, lloraba, pero a la misma vez sentía que mi espíritu se animaba y decía, Señor, si tú has permitido que yo tenga vida y otros pues, los he visto fallecer, es porque Él estaba obrando en mí. Pastor, una pregunta. Dígame. ¿Usted cree que a usted se contaminó en el momento en que estaba haciendo la obra de Dios? Sí, sinceramente sí. Nosotros como iglesia repartimos a mucha gente canastas básicas, visitándoles en sus hogares, a pesar que andábamos con mascarilla. También dio la oportunidad de visitar albergues, de igual, aunque le tomaban la temperatura, porque solamente toman la temperatura, ¿verdad? Hacíamos la actividad, repartíamos todo. La enfermedad, dicen que tiene diferentes formas, cómo llega al ser humano. Han identificado 6 tipos, cómo el COVID puede atacar al ser humano. En el caso mío, el cansancio, pues me llegó de 1 a 3 días. Empieza levemente,
¿verdad? Y posteriormente a redes. Hay otros que los ataca de un solo. Pero Hermano, sí, y en algún yo momento, estoy consciente. en algún momento sintió usted que se iba. Sí, Cuando se iba a dormir, cuando usted dice que se iba a dormir. cuando En ese momento, ¿cuál era su diálogo con Dios? Porque en esos momentos tenemos diálogos con Dios créame que, especiales, digamos. sí, yo lo entiendo. Créame que en mi estado, lo único que yo le decía a Dios es, ayúdame. Solo eso le decía, Señor, ayúdame. Y he ministrado, ¿verdad?, a través de mensajes y oraciones que se estaban haciendo, ¿verdad? Entonces eso me ayudaba. Mi miedo era la noche, el día no. El día yo pasaba tranquilo, todo el mundo despierto, ¿verdad? No había problema. Pero al llegar la noche era el miedo, porque el problema de la mayoría es prácticamente como un paro respiratorio. Los pulmones ya no dan, y ahí pues las personas están en las camas. Pero sí hubo un temor de que la muerte podía llegar a la muerte. Sí. Pero siempre estaba ese diálogo pequeño, pero con esa fe de que Dios pues me podía sacar de ahí. Siempre hay Pastor, una pregunta. Dígame. ¿En su familia alguien más ha dado positivo? Gracias a Dios, yo fui contaminado durante varios días, pues indiscutiblemente mi esposa dormía a mi lado y yo andaba en mi casa normal, mascarilla afuera, en mi casa no. Cuando a mí me dejaron ingresado, fueron claros que lo que tenía era eso, aunque no abiertamente, pero lo tenía. Mi familia al venir aquí solo tomaron las precauciones necesarias, pero no le llegó. ¿Se cree? ¿Alguien más, pastor, en la iglesia, cuando andaban haciendo la obra, ha dado positivo? Hasta donde estoy enterado, no. Hasta donde estoy enterado. Acordémonos de que estos 16 días he estado afuera, ¿verdad? Sí he tenido contactos, pero no. Alguien que ha sido declarado directamente con esa enfermedad de la iglesia, no. ¿Verdad? Entonces, acordémonos de que en el último estudio han dicho que ahora el virus anda en el aire, ya no en la parte sólida, como decían, ¿verdad? Tantos días en metal, tantos días aquí, ahora dicen que está en el aire. Sí, es que fíjense que es bien comprensible, porque por ejemplo yo estuve pintando una casa un día y a 3 cuadras estaba estacionado un carro y el carro quedó con manchas de pintura. Entonces yo me puse a pensar en eso y dije, bueno, si esta pintura vuela tanto, ¿verdad? ¿Cuánto más puede volar partículas que no pesan relativamente nada? Y bueno, algo más. Me parece su testimonio muy impactante, porque cuando yo escuché que usted estaba enfermo, dígame, créame que sentí una carga, porque yo dije, hey, o sea, ver a personas que uno ha conocido en ese estado, imaginarse y ver todo lo que está pasando, ¿verdad? En las noticias y todo eso, pues a uno le da como cierto temor de que algo malo pueda pasarles, pero me alegro, hermano, me gozo tanto de verlo ahora, cómo se va recuperando. Y una pregunta, antes, ¿usted tenía alguna concepción antes que haya cambiado durante su enfermedad? Digamos, Sí. ¿usted veía la enfermedad de otra manera antes y ahora la mira diferente? Seamos sinceros, nosotros al principio miramos la enfermedad muy superficial. Vemos las noticias, vemos los reportajes de otros países, ¿verdad? Pero lo vemos así nomás. Cuando uno, en este caso, como su servidor, que lo padeció, ahora lo vemos diferente. Ahora lo vemos más con empatía, si lo queremos ver así. Es como, por ejemplo, cuando hay alguien que fallece, usted lo visita y le dice, lo siento mucho, pero en realidad lo siente. No, a menos que haya experimentado perder un ser amado. Entonces, ahí sí
hay una empatía porque ahora usted conoce el dolor, el sufrimiento. Entonces, mientras nosotros no pasemos quizás por esta etapa, está algo superficial. No digo con esto que las cosas pueden ser diferentes, ¿verdad? Pero sí hay que verlo de otra manera. Esta enfermedad es una enfermedad cruel, una enfermedad que no respeta y una enfermedad, con el perdón se lo digo, que va directamente a matar. Va directamente a quitar la vida. Quería hacerle una pregunta. Puede que suene un poco, siendo hijos de Dios, puede que la pregunta suene un poco ridícula, pero a la larga quisiera que pudiera expresar usted. Comentó el hecho de que en algún momento sentía que se dormía, se quedaba ahí. Amén. Entonces, la pregunta va dirigida al hecho de cómo se sentía usted como pastor, como hijo de Dios, al enfrentar la muerte. Es decir, sabemos que la respuesta va a ser que estamos en tranquilidad, pero quisiera que me expresara más ampliamente, porque hay gente que ha muerto, que no ha muerto en paz con Dios. Entonces, quisiera que expresara un poco el sentir de cómo usted, como hijo de Dios, como pastor, se sentía, si es que le tocaba. En sí la muerte para nosotros sabemos que es un fin. O sea, todos sabemos de que un día vamos a morir, independiente de la causa. Todos sabemos como hijos de Dios de que la promesa de Dios para sus hijos es que un día estaremos con Él, independientemente. O sea, en esa área no había miedo, porque sabemos de quién somos y a quién le pertenecemos. Yo creo que el miedo más que todo es pensar la familia, qué van a hacer, cómo van a salir adelante, ¿verdad? Porque a pesar, en estos 16 días que yo estuve en el hospital, la carga de la casa, y le voy a ser sincero, tanto sus servidores está al 100% de la obra, y las obras cerraron allá por el 21 de marzo. Entonces, la carga, ¿verdad? Entonces, de todos los gastos, de todo, y pensar en la iglesia de igual manera, entonces había ese sentir de que yo le decía que había todavía muchas cosas que hacer. O sea, en sí la muerte no es el problema. Yo más pienso es pensar en los que quedan aquí. Pensar en la familia, pensar en los amigos, y con el perdón les digo, hasta las deudas, pues, ¿cómo van a hacer para sacar adelante? Sí. Por ejemplo, yo le decía al Señor, le digo, ahorita estamos en un proyecto de iglesia, y si yo no estoy, el equipo que yo pueda tener va a continuar, o hasta ahí llega lo que se conoce como iglesia. Entonces, yo más, y si lo vemos más mundano, si lo queremos ver así, es no querer dejar aquí, no querer dejar este mundo, ¿verdad? Pero sí, en la parte espiritual, nosotros sabemos de quién somos, ¿verdad? Sí, mantener la fe, ¿verdad? La fe se mantiene viva y la esperanza. Ahora, cuando yo le decía en la noche, es porque uno se puede acostar a dormir, pero usted sabe que un paro respiratorio, un paro cardíaco, ahí nomás queda. Entonces, y los pulmones, en ese proceso, ¿verdad? De que la saturación está muy baja, fácilmente un paro respiratorio se da en la noche y uno queda ahí, ¿verdad? Entonces, Pastor, ese era mi miedo. Después que usted lo hospitalizaron y todo, la iglesia siguió ayudando a la gente, o sea, siguió ayudándose entre todos, ¿verdad? Sí, a pesar que estaba en el hospital, siempre coordinaba con el equipo para que siguiéramos ayudando, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es importante que, bueno, como usted dice, ¿verdad? Yo creo que es importante pensar en los demás,
¿verdad? Amén. Que pueda tener ese pensamiento en los demás, como decía en el reportaje que estábamos viendo, el líder ahí de la UCI, el doctor, decía de que lo más triste son los familiares, como el sufrimiento y todo, y eso que aquí, digamos, en Costa Rica todavía los familiares pueden saber dónde está su pariente. Me cuentan que allá en El Salvador los entregan y nadie sabe qué pasó con ellos, ¿verdad? O sea, ni los entregan, sino que hay un protocolo. Entonces, es doloroso ver todo eso. ¿Qué le diría usted al quehacer de las iglesias? ¿Cómo replantear ahora el funcionamiento social de la iglesia en la comunidad? Yo siento que la iglesia perdió el sí de la iglesia. Hay en el Evangelio de Mateo, encontramos el quehacer de Jesús. Dice que Jesús enseñaba, predicaba y hacía milagros. Las iglesias enseñan, predican. Los milagros lo dejan para un culto. Pero cuando la palabra dice que Jesús hizo milagros, es que Jesús miraba las necesidades de las personas. La iglesia se ha quedado estática en 4 paredes. La iglesia tiene que salir. La iglesia tiene que ser empática con las necesidades, lo que conocemos como la acción social. La oportunidad que Jesús nos da a partir de esta pandemia y de la cuarentena, en la cual el 21 de marzo entró en nuestro país, es ver las necesidades allá afuera. No solamente es, venga, oremos. Santiago lo dice, no es solo orar. Si tú tienes la capacidad, si tú puedes ayudarle, hazlo. Pero nos hemos quedado estáticos. Ahora, otro problema de la iglesia es que solamente soy empático con mi congregación. Yo he dicho siempre, una iglesia, independientemente de donde esté, tiene que ser luz para toda la comunidad. Y cuando hablamos toda la comunidad, es toda. No solamente es mi iglesia, son todas las personas que están ahí. Entonces, la gente, cuando ve la acción de la iglesia, entonces ellas tienen que ver el reflejo de Jesús. Amén, No así un es. pastor, no una iglesia, perdón, no una denominación, no una religión, sino que a Jesús. Y eso es lo que hemos perdido la iglesia. Discutimos cosas doctrinales, discutimos lo que sea. Y lo menos que hacemos es ayudar al prójimo. El Señor lo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchos de nosotros tenemos el sentir de los sacerdotes, ¿verdad? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Mi pueblo? ¿No? Sí. El amar. Estamos buscando Ajá. quién es el prójimo. O sea, no nos Sí. preocupa lo que voy a hacer, sino a quién se lo voy a hacer. ¿A quién se lo voy a hacer? Y aún más, cuando dijo el prójimo, ahí van hasta los romanos. Ahí van todos. Entonces, la iglesia tiene que ser más empática. Alguien me preguntaba, mire, ¿y cómo está haciendo? Si la iglesia está cerrada, si la iglesia deja de percibir. Gloria a Dios por las iglesias grandes, por las mega iglesias. Pero pongámonos a pensar, una iglesia pequeña, 50, 60, 70 miembros, donde el 75-80% son dependientes, son personas de la tercera edad, donde un 5% diezma. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Qué nos queda a nosotros? Pues pedirle a Dios que toque corazones, que ponga personas idóneas para ayudar. Alguien me decía, pero mire, ¿y ustedes por qué al ayudar toman fotos, publican fotos? ¿Y sabe mi respuesta? Es un testimonio para las personas que aportan de que las cosas están haciendo. Y cuando las cosas se hacen, entonces la gente más colabora, más ayuda. Correcto. Pero Sí, tenemos correcto. que ser, tenemos empáticos, tenemos que ayudar, tenemos que salir a la calle.
Pastor Guido, independientemente. es bien complicada la gente, ¿verdad? Porque la gente nunca se queda bien. Si el pastor no sube nada de lo que está haciendo, la gente dice que el pastor se gasta los diezmos, se gasta las ofrendas. Es que Sí. y si sube, le están diciendo, ¿ves? Sube para que lo vean. Sube para que Sí, yo no tengo se una puede política. quedar bien con las Correcto. personas. Yo tengo una política. En todas las actividades que hacemos, lo menos que salgo es la imagen del pastor. Sí, Mejor llevo a tu hermano, a otra persona y le digo, usted entréguelo, yo solamente tomo la foto. La idea es de que solamente vean el accionar de la iglesia. sí, que la iglesia no se ha quedado, ¿verdad? Porque No se ha quedado. no se ha quedado nada más viendo, sino que está haciendo algo, está actuando. Correcto. Yo le decía a mi esposa mientras estaba en el hospital, yo le preguntaba, mira, ¿cuánto tenés? ¿Cuánto hay? Sabemos de que no es de la iglesia, sino que a veces algunas personas colaboraban con granos básicos y todo. Y ella me decía, ¿tenemos esto o tenemos esto en efectivo? Y yo le decía, prepárate unas canastas porque las van a llegar a traer. Ella pues no podía salir a entregarlas. Entonces lo que hacía era coordinar para que las vinieran a traer. A modo de que las personas siempre supieran de que, aunque el pastor estaba enfermo, pero la iglesia, como dice un toro, seguía caminando. Una pregunta, pastor. Hablando Dígame. sobre el tema de la prosperidad, el hecho de tener para vivir y todo eso, entiendo, y yo lo sé que cuando la iglesia es grande, ¿verdad? O sea, si una iglesia es mi iglesia, es probable que hasta vos no tenga, ¿verdad? Para subsistir en algunos elementos de catástrofe, pero como usted mismo lo dice, cuando una iglesia es pequeña, ¿verdad? Tiene algunas limitantes con personas que diezman. Entonces, surge la pregunta, y quisiera que la pusiera porque hay mucha gente que se ha quejado que como ya no tienen trabajo, que ya se le ha ido la plata, que lo está pasando difícil, pero usted alguna vez, o su familia alguna vez, dejó de comer o de poder pagar las deudas básicas como luz, internet, agua, casa, o en algún momento en realidad estuvieron sumamente conflictuados con el hecho de poder pagar su forma de vida o no? En el caso de la iglesia, la cual pastoreo, lo primero que nosotros enseñamos ahí, el diezmo, aunque está en la palabra, pero no le exigimos. El diezmo tiene que salir del corazón de la persona, y de igual la ofrenda. Durante este tiempo de pandemia, nosotros no hemos exigido, ni tan siquiera decirle a las personas, hey, ¿qué pasó? ¿Verdad? No, sabemos de que todos estamos pasando necesidades. Por lo tanto, nosotros solamente dependíamos de corazones dadivosos. Personas que le nacen en el corazón decir, mire pastor, voy a mandar una ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Al venir la ofrenda, empezamos nosotros a cubrir las necesidades, primero, las necesidades de las personas. De ahí los compromisos, pues de igual manera, los dejamos a Dios. Pero como Dios es perfecto en todo lo que hace, hasta este momento, en el caso muy personal de la iglesia, hasta este momento, estamos limpios, como diría. Se ha pagado el alquiler de la casa, hemos salido adelante con los pagos de energía eléctrica, agua, y todavía Dios nos regala para poder bendecir con canastas básicas. Amén. Y así va a ser, pastor. Dios le multiplicará más porque Él da pan al que come y semilla al que siembra. Y así como el Señor lo ha levantado, pues así va a seguir levantando la obra. Nada más para ir cerrando, un mensaje que usted... Sí. Sí, yo me tomo de aquel versículo de Génesis 12:2, donde dice, te voy a bendecir, pero será bendición. Cuando Dios ve que esa bendición que a usted le da, la comparte, entonces Dios ve que usted es un buen administrador. Y como buen administrador, la bendición viene. Lo dice ahí en Corintios,
téngannos los hombres por administradores. Y un administrador se encarga de las cosas del amo. Así Y es. acordémonos, Amén. todo lo que entra a la iglesia, independientemente la manera, la forma, es de Dios. Y nosotros solamente estamos para administrarlo, para que el reino de Dios se engrandezca. Sin predicar iglesia ni religión. Solamente llevar la ayuda, orar por ellos y que Dios haga la obra. Amén. Así es. Eso es lo más importante, que el reino de Dios, que la obra de Dios se expanda, que el reino de Dios crezca, que el reino de Dios se multiplique. Bueno, hermano, nada más para cerrar este tiempo, ha sido un gusto platicar con usted, ¿verdad? Esperamos que el Señor perfeccione la obra, como dice su palabra, que el que la buena obra comenzó, será fiel en perfeccionarla, ¿verdad? Que el mismo Dios de paz, dice la Biblia, os perfeccione, os fortalezca y establezca. Así que esperamos que eso se cumpla en su vida, ¿verdad? Y que sea prosperado en todas las cosas y tenga salud, así como prospera su alma. Y nada más a decirle, ¿cómo mira usted la apertura de las iglesias? En caso de que se diera, ¿cuál sería su posición? Ya que usted sabe lo que se vive en esa enfermedad, ¿cuál sería su posición al momento de abrir las iglesias? Bueno, primeramente, nosotros como iglesia nos estamos preparando. Ya llevamos nuestro primer protocolo antes de abrir. Nos estamos preparando también para cuando se dé la apertura. No ponemos fecha porque tenemos que evaluar. Las personas ahorita tienen miedo a salir, tienen miedo a andar en la calle. Y por mucho que tomemos en cuenta las recomendaciones, hay un miedo. Sí, claro. Ahora, va a depender de cada pastor. En nuestro caso personal, por el momento, aunque se aperture, solamente vamos a tener culto domingo por la mañana para ir viendo el desarrollo, el desempeño y posteriormente podemos ir abriendo por las noches, ¿verdad? Nuestros cultos normales. Pero por el momento, yo no tengo que pensar como pastor. Sí nos gusta ver la iglesia, nos gusta ver las personas, pero tenemos que ver primero las necesidades de la congregación, comprenderlos a ellos también. Aunque nosotros tengamos todas las normas, pero hay que protegerlos a ellos. Como les vuelvo a repetir, yo no sé en qué momento me contagié. Andaba guantes, mi mascarilla, pero me contagié. Sí. Cualquiera está propenso y no vamos a poner en peligro la vida de la congregación. Más cuando la congregación, un buen porcentaje, son adultos mayores, niños. Ahora, esta enfermedad no respeta edades. Si usted se da cuenta, en los reportes de las personas fallecidas, ahora ponen de todas edades. De todas edades, sí. Aquí Todas hay muertes edades. hasta de 24 años. Sí, niños de 9 años creo que también falleció. Entonces, yo tengo que pensar como pastor, primero en la congregación. No con aquel sentir de que venga la gente, abramos todos los cultos para recuperar la parte económica. No. Si nosotros sabemos que somos pastores, ¿verdad? Pero del pastor de pastores, entonces Él nos va a ayudar. Él nos va a sacar adelante. Pero aquel que pone la mirada, como decía alguien, una persona igual a $1, entonces va a abrir con todos los cultos, sin pensar en la congregación. Sí, le ponen a mirar, le miran cara de Washington a toda la gente. Sí, en Dios confiamos. Sí. Sí. Bueno, pastor, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias Gracias a ustedes. ahí tiene saludos de parte de Cande Portillo, dice María Ángel Segovia, Tel Miranda y muchas personas más que la están saludando ahí a través de las redes sociales. Compartan esta entrevista la vamos a subir también a YouTube para que usted la pueda ver más tarde. Sí, espero también, de igual, el día que podamos estar con la iglesia,
pues compartir, ¿verdad? Con ellos el testimonio. Sabemos que no es corto, ¿verdad? Pero tratamos. Y de igual manera quiero aprovechar este medio para poderle dar las gracias a pastores, iglesias, ministerios, mi iglesia amada, amigos, conocidos, familias y todos aquellos que de una u otra manera pues estuvimos en sus oraciones y espero en el Señor que me faltan 4 días para salir de esta cuarentena y como les he dicho, volver a mis actividades pastorales, aunque sea lentamente, ¿verdad? Pero sí, que la congregación se sienta apoyada. Amén. Una oración, palabras de ánimo y pues, si Dios lo permite, continuar con la ayuda física a través de las canastas básicas, porque sabemos de que esto va para largo y necesidades hay. Así es que muchas gracias por haberme invitado y estamos siempre a la disposición, ¿verdad? Para poder siempre animar a todos. Gracias, mi hermano. Lo esperamos todos los sábados de 9 a 11. Tenemos aquí la media vigilia. Siempre estamos orando. Bueno, más tarde vamos a seguir orando, así que ahí le invitamos a que permanezca ahí en la sintonía, ya sea en Facebook o en la radio. Y en la radio estamos las 24 horas. El día que usted quiera conectarse, solo entra y ahí está sonando la música, las alabanzas y las reflexiones que siempre tenemos. Muchas gracias, Pastor Walter. Gracias, hermano. Saludos, pastor. Gracias, igual. Bueno, ahí teníamos el testimonio del Pastor Walter Guidos, quien estuvo contándonos lo que fue ese momento, ¿verdad? Difícil. De verdad que fue difícil. Ha sido algo complicado. Bueno, vamos a escuchar una alabanza y luego venimos para seguir conversando sobre este tema y otros temas más que vienen más adelante. Ojalá no nos bloqueen. Puedo poner una mía. Gira el mundo otra vez y allí tú estás. Cuando la noche llegó, pude ver tu luz. Si en un momento de ti mi corazón aparté, escuchar tu canción, vuelvo a tus brazos de amor otra vez, vuelve a llevarme contigo, tu amor le da a mi vida sentido. Sea desierto, si yo camino contigo, seguro estoy que todo cambia, es verdad, pero tú nunca cambiarás, siempre abriendo senderos, caminos a donde no hay. Toma mi mano con fuerza, de ti no me quiero soltar. Toma mi vida, alfarero, aunque duela, vuélveme a formar otra vez. Vuelve a llevarme contigo, tu amor le da a mi vida sentido, lleva
veces te falle, 1000 veces me amarás. Llévame por tu camino, aunque este sea desierto, y háblame que tu palabra es mi pan, es mi luz, es mi vida. Esto es Mil Motivos Radio. Lo que traemos ahora te va a estremecer. Esto es un show que no es un show para todo el mundo. Mil Motivos. Esto te levanta si tú estás caído, esto te anima para que sigas vivo. Esto no es un show, no son palabrerías, esto es agua viva de noche y de día. Si estás viviendo un momento complicado, no te sientas solo, Cristo está a tu lado. Y si lo que quieres es sentirte que está vivo, agudiza tus sentidos, saque un motivo. Esto es más que un show, esto no es fantasía. Aquí hay gozadera, pero hay pan de vida. Esto es la alegría, esto está encendido. Aquí hay más que flow, aquí hay 1000 motivos. This is the show, no show. This is the show, no show. This is the show, no show. This is the show, show, show.